Ahora sí, oramos para que el Señor nos guíe en su palabra. Señor, gracias por tu palabra, por la bendición que hemos tenido con este grupo de hermanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que ahora nos bendigas con tu palabra. Abre la palabra a nuestro corazón. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Para todos ustedes que nos están visitando, cuando empezó la pandemia, aquí todos nos quedamos encerrados en casa. Eso fue en el año 2020. Y desde que empezó la pandemia, entonces Dios puso en mi corazón predicar sobre los salmos. Y hemos predicado de cada salmo cada domingo, desde el año 2020. Y estamos ahorita en el Salmo 119. Y lo peor de todo ha sido que el Salmo 119 tiene 26 porciones divididas de 8 versículos cada uno. Y ahora nos toca la porción 11, o sea que tenemos para rato. Abran su Biblia en el Salmo 119, versículos 81 al 88. Y antes de entrar a este pasaje es muy interesante. Este pasaje es muy interesante. Pero antes de entrar a este pasaje, quiero hablarles de un tema que hoy en día es muy popular: la generación de cristal. El otro día veía un video de una chica que había ido a cambiar su teléfono o su iPhone, que no le funcionaba. No le funcionaba la batería porque la batería no le duraba las 14 horas que ella quería, se le acababa antes, y entonces fue a cambiar y le dijeron que su batería estaba bien, y la chica lloraba desconsoladamente porque ella tenía que cargar su teléfono 3 veces, ¿no? Y yo decía, estamos perdiendo la cabeza, por Dios. O sea, en mi época yo decía algo así y mamá me botaba a la calle. ¿Qué te pasa? Pero esta generación, ahora el término generación de cristal fue acuñado por una filósofa española, Montserrat Nebrera, ¿ya? Dice: hemos criado una generación de cristal. Todos reclaman, todos se quejan, todos lloran, ¿no? Son frágiles emocionalmente, son duales, pero sí son muy tecnológicos, ¿eh? Y al hablar de generaciones es necesario conocer de qué estamos hablando para tratar de entenderlos, ¿no? Y entonces pregunté, ¿quiénes pertenecen a la generación de cristal? Y es difícil definirlo. Pero dicen así, características, a ver, de repente alguno de la iglesia se identifica. Desde que nacieron, la tecnología y las redes sociales forman parte de su estilo de vida. Desde que nacieron. Yo les enseño a mis hijos el teléfono que yo usaba, que daba la vueltita así. Y ellos me decían, ¿en serio, papá? Y les decía, sí, y había un truco. Le ponías un candado para que no hagan llamadas, ¿te acuerdas? Y uno tocaba arriba, tac, 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 y funcionaba, ¿sí? ¿No? Desde que nacieron. Como la tecnología forma parte de su día a día, generan amistades vía redes sociales. ¿Ah? Muestran muy poco interés por la lectura. Han aprendido que un TikTok o un influencer o un youtuber que baila y saca la lengua gana más plata que un médico, ¿no es cierto? Sus habilidades están mayormente enfocadas hacia lo audiovisual. Y ahora viene la parte fea. Son poco tolerantes, muy sensibles emocionalmente a la frustración. No están preparados para el rechazo, y el rechazo les puede producir una frustración grave. Tienden a deprimirse, puesto que las cosas no suelen ser como ellos esperan. Evaden el sufrimiento. Y cuando leí esto, recordé la hipersensibilidad. Alguna vez un amigo me enseñó que la hipersensibilidad no es sino hiperorgullo encubierto. Porque los hipersensibles que se ofenden de cualquier cosa, en el fondo, son tremendamente orgullosos. ¿Y saben qué pensé cuando estaba preparando la prédica? Y pensé en esto de
generación de cristal, he pensado que hemos criado en nuestras iglesias una generación de cristianos de cristal también. Cristianos de cristal que creen que Dios está a su servicio. Cristianos de cristal que creen que cuando la prédica es muy dura, cuando el pastor predica muy duro, me voy a buscarme una iglesia donde me digan lo que quiero escuchar. Y pensé en este pasaje. Abran su Biblia en 2 Timoteo 4, versículos 1 al 4. 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Marcando el Salmo porque vamos a regresar ahí rápido. 2 Timoteo 4, versículos 1 al 4. Y miren lo que dice esta palabra que es profética, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El término en griego es: no serán capaces de soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, que cuando te pica el oído y necesitas que te rasquen, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, la profecía nos dice que en los últimos tiempos la gente no sufrirá la sana doctrina, no serán capaces de soportar la sana doctrina. Y entonces tienen comezón de oír, quieren escuchar palabrita bonita, quieren escuchar que les digan: no te preocupes, todo te va a salir bien, no te preocupes, el Señor te va a reprosperar, ¿no es cierto? Y quieren que les rasquen el oído y le digan: así va a ser. Y van a aparecer maestros que lo van a hacer. Van a aparecer maestros que van a rascarles el oído, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? En muchas iglesias, en otras partes, aparecen esta gente que te dice lo que quieres escuchar. Esta generación de cristal, de cristianos de cristal. El Salmo 119, versículo 81 en adelante, nos presenta una generación que no es de cristal. La palabra de Dios no acepta a esta generación de cristal. Miren lo que dice la palabra. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? La nueva traducción viviente, dice: estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me consolarás? A mí me impresionó esa frase. Estoy agotado de tanto esperar a que me rescates. El término desfallecer que aparece en el hebreo es kalá, que significa estoy acabado, estoy terminado, estoy consumido, decaído, destruido, quebrado. Y alguien podría decir: ¿quién podría imaginarse que esto es posible en la fe? Nadie, ¿no? Porque nos han vendido un evangelio de cristal. Nos han vendido un evangelio donde todo te va a ir bien. Pero esta parte es peor. O sea, no solamente son pruebas, no solamente son dificultades, sino esos momentos de angustia cuando llegas y dices: Señor, ya no puedo más. Ya no tengo fuerzas. Tengo mi alma totalmente quebrada, ¿no? Y te preguntas: ¿dónde estás, Señor? Luego dice: mis ojos se esfuerzan. Miren esa frase: mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me consolarás? ¿Te aferras a las promesas de Dios? Y te las repites, y te las repites.
Y te dices, la palabra lo dice, la palabra lo dice. Y entonces tú te aferras a las promesas de Dios y luego te preguntas, y Señor, ¿por qué te demoras tanto? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo no sé si ustedes lo han pasado, pero yo lo he pasado. Yo he pasado etapas en mi vida cuando yo completamente confiando en el Señor, seguro que el Señor nunca me va a dejar, porque el Señor no abandonó ni a su hijo, no me abandonó a mí, o sea, jamás, ¿no? Pero hay momentos en la vida, hermanos, donde las pruebas ya llegan a su límite. Y hay momentos en que dice, Señor, te cuento que se me está acabando la fe. ¿Hasta cuándo, Señor? Y entonces una generación de cristal, ¿cómo reacciona? Una generación de cristal se frustra. La primera cosa, se frustra, empiezan a dudar de la fe, ¿no? Segundo, se deprimen. Quieren abandonar la carrera, Dios no responde. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Deprimido en mi cuarto, llorando, ¿no? Se quejan contra Dios. Pero ¿cómo debemos reaccionar los que estamos aferrados al Señor? El texto nos dice, espero en tu palabra. ¿Cierto? ¿Qué dice ahí el texto? Dice, desfallece mi alma por tu salvación. Mas yo, ¿qué hago? Espero en tu palabra. Y la Nueva Traducción Viviente dice, he puesto mi esperanza en tu palabra. Ahora, quiero que noten esto, hermanos, ¿eh? ¿Qué lugar debe ocupar la palabra de Dios en mi corazón para que esto ocurra? O sea, ¿qué lugar debe ocupar la palabra de Dios en mi vida para que cuando esté en el momento en que yo esté completamente desesperado pensando que se me acaba la fe, la palabra de Dios sea mi rescate? Porque si tú tienes la palabra de Dios como algo secundario, opcional, que lo lees de vez en cuando, no vas a buscar la palabra de Dios como un rescate. La palabra de Dios va a ser tu rescate cuando tú estés pegado a la palabra, aferrado a la palabra. A mí me gusta ver un pescador peruano que se llama Víctor del Mar. Víctor del Mar tiene un canal de televisión que se llama Pesca y Cocina. Él va con su papá, son gente muy humilde, muy sencillos, van ahí a pescar, pescan y el pescadito recién salidito del agua tiene otro sabor al que comemos nosotros aquí congelado, que nos venden, ¿no? Y el pescadito lo fríen ahí, ¿no es cierto? Y le quitan sus escamas, le hacen con su harinita más y calientito, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que él estaba haciendo es que hay unas lapas, un tipo de molusco, que se agarra a la roca, ¿ya? Y cuando él va con su papá, van con unos fierros y él dice, ¿no? ¡Ay, es tan difícil sacar esto porque está tan agarrado a la roca! Y yo cuando vi eso dije, ojalá si fuera mi vida con el Señor, ¿eh? ¿No es cierto? Entonces, cuando la palabra de Dios ocupa el lugar primordial en tu vida, en el momento en que tú más estés desesperado, desfalleciendo, ¿qué vas a hacer? Vas a saltar y la palabra será tu esperanza. Sigamos con el Salmo. Esta me encanta. Versículo 83. Por favor, nadie se dé por aludido de lo que voy a decir. Por favor. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. El odre al humo, hay una foto que he puesto ahí. ¿Ven ese odre? ¿Qué pasaba con el odre al humo? El odre al humo es esa botella de cuero donde se llevaba el vino que se dejaba por casualidad junto a la fogata. El calor secaba el cuero y el cuero se resquebrajaba, ¿no? Entonces el odre al humo era un odre viejo y con grietas. Y entonces entré a averiguar a uno de los comentaristas y la traducción es: estoy viejo y arrugado. Dice, estoy como el odre al humo,
O sea, estoy viejo y arrugado y aún así no me olvido de tu palabra. Por eso les pedía que no se ofenda a nadie. La vejez también trae sus propias frustraciones. Muchas veces todos los jóvenes no se dan cuenta de que los viejos pasamos una serie de frustraciones. Una, ya no tenemos la fuerza que teníamos antes. Esa fuerza que uno tenía cuando era joven, que te cargaba, sacaba. Recuerdo a mi mamá pedirme siempre que le abra la lata, ¿no? Y yo decía, pobrecita mi mamá, tengo que abrirle la botella de gaseosa, tengo que abrirle las latas. Les compré un aparato especial para que ella lo podría abrir y no lo hacía porque tampoco sabía cómo usar el aparato este. Desde que yo perdí la movilidad del brazo derecho, al que ahora estoy recuperando, no tengo la misma fuerza. Y cuando trato de abrir una lata, me frustro cuando no tengo la fuerza para abrirla. Y yo digo, o sea, ¿me entiendes? Toda mi vida yo lo he hecho y ahora sentir, como tú en el hombro, ¿no es cierto? Entonces, la vejez trae sus frustraciones, no tienes la fuerza. Bueno, uno tiene hijos. Yo le decía a mis hijos cuando eran pequeños, mis hijos me preguntaban, papá, ¿para qué los papás tienen hijos? Y yo le decía, porque todos necesitamos esclavitos. De verdad, yo le decía, necesitamos esclavitos. Hasta que tus hijos crecen y se van. Y cuando tus hijos se van, te quedaste sin esclavitos. Y la última vez que le dije a mi hijo, a mis dos hijos, le dije, necesito arreglar el garaje de mi casa. Tengo un montón de cosas que estamos juntando ahí, que necesito botar, necesitamos ordenarlo. Y mis dos hijos, el primero que ya está casado y el otro que estaba por casarse, me dijeron, sí, papá, no hay ningún problema. Uno me dijo, sí, pero primero me voy a casar, me voy a ir a Inglaterra, después, más en octubre voy a volver, entonces te puedo ayudar. Y el otro me dijo, le dijo, no, Marc, ¿cómo en octubre? Papá, yo en agosto te ayudo. Así que los hijos se van. Y entonces ya no tienes la fuerza para hacer lo que antes querías. La gente no se da cuenta que eso lo frustra a uno. Cuando a veces los jóvenes te dicen, ya, vámonos temprano, salimos de acá, nos vamos y después almorzamos y ahí caminamos y ahí paramos. Y uno está pensando y dice, estábamos en Inglaterra, ¿no? Viendo el cambio de los policías, de los soldados, la guardia, ¿no? El cambio de la guardia, y entonces me dijeron, vamos a la rueda esa, la ruedita esa de Inglaterra, ¿no? Y yo la miro, y yo dije, ¿ustedes están locos? No, aquí parece nomás. Cruzamos el parquecito, me dicen. Cruzamos el parquecito, era una jungla esa. La salud se nos va. Ya no es lo mismo. Tú te sentías fuerte, ágil, te levantabas, tomabas el desayuno y ahora te levantas y he dormido mal, dices, ¿no? Para echarle la culpa a la cama. He dormido mal, ¿no? No es cierto. ¿Saben qué otra cosa frustra? La soledad. Cuando, por ejemplo, con mi esposa nos acompañamos a esta edad, la soledad es muy fuerte. Y uno está casado y eso te llena el corazón. Llena el corazón solamente teniéndola al costado. No importa que te diga cada rato lo que tienes que hacer, no importa. Pero está a tu lado. Entonces, pero cuando a veces estás solo, cuando no tienes pareja, ustedes no saben lo que es la soledad, de llegar a tu casa y prender el televisor otra vez y que no haya un gato que te maulle ni un perro que te ladre, o sea, la soledad. Otra cosa que es frustración de la vejez, dependemos de otros. Dependemos de otros. ¿Y saben lo que es peor? Que hay algunos que se aprovechan de tu vejez y te engañan y abusan. Y quizás otros te humillan porque eres viejo. Camina, viejo, ¿no? ¿Cómo responde un cristiano de cristal? Se frustra,
se deprime, se queja. ¿Cómo responde un verdadero hombre y mujer de Dios? Dice el texto: aunque ya estoy viejo y amargado, no me olvidé de tu palabra. ¿No? ¿Ven el cuadro? Aunque ya estoy viejo y amargado, arrugado, no me olvidé de tu palabra. Y me gustó el siguiente: unas manos llenas de arrugas agarrando una Biblia que dicen que aún en tu vejez seas un testimonio de fidelidad a Dios. Y cuando pensé en esto, pensé en el otro cuadro, ese texto de Apocalipsis 2:10 que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo le decía: Señor, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, pensamos que el mundo no avanza, que el tiempo no pasa. Es como cuando te regalan una bolsa de caramelos, ¿no? Te regalan una bolsa llenecita de caramelos y tú, a comer. Cuando de repente miras la bolsa y te quedan 25. Y todavía tienes un mes, te tienen que aguantar. Entonces tú ya... Y lo mismo pasa con el tiempo. Cuando llegas a los 60 años, yo hace unos años atrás llegué, empezamos un estudio bíblico en la casa de Tania con sus hermanas, y me acuerdo que les dije, tengo 50 años en ese tiempo. Tengo 50 años. ¿Saben cuánto me demoré en llegar a los 50 años? Así. Llegué a los 50 años. Y Rosa, que estaba mirando, y le dije, la próxima vez que haga así, estamos todos muertos. Se pusieron pálidas. ¿Sí o no? La próxima vez que, o sea, 50 años más y chao, ¿no? Pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Los cristianos, hermano, que avanzan en tu fe, y cuando llegues a tu vejez, que sigas siendo testimonio de fidelidad a tus nietos, que sigas siendo testimonio de cómo se ama a Dios, hasta el día en que te mueras. Y que el día en que te mueras, como he dicho siempre, vive de tal manera que el día que mueras, hasta el sepulturero llore. Que tuvieras un testimonio para todos de que viviste para el Señor hasta que la muerte llegó. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Seguimos con el Salmo, rapidito, versículos 84 al 87. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Esta expresión en el hebreo es muy interesante. Es una pregunta que él hace cuando está cansado de vivir. ¿Qué tal? Señor, ¿hasta cuándo voy a estar vivo? Eso es lo que está diciendo él. O sea, cuando la vida te ha dado tan duro y le dices, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos y no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Caí, me han echado por tierra, pero no he dejado. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. ¿Hasta cuándo, Señor, te preguntas? ¿Hasta cuándo tendré que esperar que esta gente que me persigue me siga causando daño? Estábamos viendo con mi esposa lo que han hecho los Juegos acá en París, la inauguración. ¿Vieron todos la inauguración? ¿No la han visto la inauguración? No la vean. No la vean. Han hecho una parodia de la última cena del Señor, con llenos de homosexuales, transvestis, transexuales, así, como si fueran la última cena. Han hecho, o sea, nada que ver con los deportes, nada que ha sido una burla, ¿no? Y mi esposa dijo algo muy sabio. Me dijo, a Dios no tenemos que defenderlo. Él se defiende solo. Y Miguel me dijo hoy día en la mañana algo también, que hay 2 textos en la Biblia que hablan de que Dios se ríe, ¿no? ¿Cuáles son? Salmo 2, ¿Ya? y otro salmo.
Bien, conoce bien la palabra profundamente. Pero lo interesante dice que las dos veces que el Salmo, que dice que Dios se ríe, dice, Dios se ríe de los impíos. O sea, este tipo de cosas que han pasado, Dios las mira, se voltea de Jesús y le dice, pero qué pavo esa gente, ¿eh? Qué tontos, o sea, ¿qué se les ocurre? O sea, creen que me están insultando a mí, el creador del universo. Pero esa gente que está llena de maldad, tú te preguntas a veces como humano y te dices, ¿hasta cuándo, Señor, vas a esperar a esta gente, ¿no? Y el pasaje, ¿hasta cuándo? Hay un texto en el Salmo 6 que nos habla de esto, ¿no? Versículos 2 y 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Dice. Y aquí me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué se demora Dios? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué se demora Dios? Cuando le preguntas, cuando las circunstancias son adversas, a mí me ha pasado, un amigo estaba pasando un momento de gran, pero gran necesidad. Gran necesidad. Me llamó y me dice, Carlos, fíjate, esto es lo que está pasando conmigo. Necesito un milagro de Dios. Por favor, en este momento, ora por mí. Necesito un milagro de Dios. Era una carga tan grande. Y yo colgué y comencé a orar. Le dije, Señor, Él te necesita. Él te necesita. Muéstrale tu amor. 10 minutos más tarde me llama. Y me dice, oh, soy tu oración fuerte, ¿ah? Le digo, ¿qué pasó? Oye, me hicieron esto. O sea, en 10 minutos Dios le contestó su oración. Dios respondió. Pero a veces Dios se demora. Y uno pregunta, Señor, ¿por qué te demoras? ¿No puedes hacer las cosas ya? Claro que Dios puede hacer las cosas ya. ¿Y entonces por qué se demora? Para mí creo que hay 3. La primera la encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 3. Es para ver qué hay en tu corazón. No para que Él sepa lo que hay en tu corazón, porque Él lo conoce, sino para que tú veas lo que hay en tu corazón. Si de repente eres un cristiano de cristal, o eres de los que aguantan golpe. En Deuteronomio 8, versículo 1 en adelante, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y escuchen, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué pasaría si Dios te aflige? ¿Qué pasaría si Dios te aflige? ¿Cómo reaccionas? Hay muchos que empiezan la aflicción y ¿qué hacen? Hablan contra Dios. Mira Dios, mira, te voy a dar 5 minutos para que te endereces, ¿eh? No, y no me mires así, señora, porque si no haces las cosas, yo ahorita me voy a pecar, ¿eh? Ahorita me voy a emborrachar, para que te duela. Y Dios dice, pobre tonto. Hay gente que amenaza con alejarse, irse al pecado, irse al mundo, porque Dios no hizo lo que ellos querían. La palabra dice que a veces la prueba es para afligirte, para que veas lo que hay en tu corazón, para que realmente descubras lo que hay en tu corazón. La segunda razón por la que Dios se demora es para que aprendamos una lección. Cuando Pablo ora, hasta que aprendió la lección. Bástate de mi gracia, dice. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O para que Silas aprenda la lección. Cuando lo meten a la cárcel,
Pablo está con los pies en el cepo, ¿no? Y está pasando esa dificultad, y Dios no obró hasta que ellos empezaron a cantar. Sí las tenía que aprender esa lección, ¿no? O Esteban. Esteban tuvo que ser apedreado para poder ver los cielos abiertos. Si no lo apedreaban a Esteban, no iba a poder ver los cielos abiertos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces Dios se demora para ver lo que hay en tu corazón. A veces Dios se demora porque hay que aprender una lección. O por último, a veces Dios se demora porque no es el tiempo correcto. Hay un cuadro que dice: el tiempo de Dios siempre es perfecto. El Señor nunca se adelanta ni se atrasa. Vamos a esperar que reaccionen atrás. Está dormido, ¿verdad? A ver. Sí. Ahí está. El tiempo de Dios siempre es perfecto. El Señor nunca se adelanta ni se atrasa. Por eso, espera pacientemente en Él. ¿Hay otro cuadro más? Es difícil comprender que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes son mucho mejor que los nuestros. Normalmente queremos que todo se realice a nuestra forma y en nuestro tiempo. Pero Dios es tan sabio y nos ama tanto que en ocasiones atrasa procesos y hasta éxitos porque sabe que no estamos preparados y fracasaremos. Todo tiene su tiempo, Dios no tarda. Él actúa cuando debe hacerlo. Aceptemos su perfecta voluntad, la cual es buena y agradable. Terminamos el Salmo con el versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Decíamos hace unas semanas atrás, la palabra vivifícame que aparece acá, jalá, significa revivir, renovar, resucitar, avivar. A veces en la vida nuestra fe tiene épocas donde estamos arriba, y a veces la fe se enfría. A veces poco a poco nos vamos resbalando y necesitamos orar a Dios para que Dios nos reavive la fe. Entonces hay que orar al Señor de esa manera, ¿no? Señor, reanímame, resucita mi corazón. Termino. En el Salmo 119, versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Versículo 83. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Versículo 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, versículo 88, y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Se dan cuenta cómo en los tiempos difíciles la palabra de Dios es el recurso que nos ha dado? Recuerdo una canción que aprendí hace muchísimos años. Probablemente algunos de ustedes ni siquiera la ha escuchado. La canción dice así: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar y tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Qué vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, y yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí.
Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que nos has enseñado. Te bendecimos, oh Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.